Reciban todos un cordial saludo. Es un placer para nosotros, el Grupo 9, darles la bienvenida al seminario número 9, seminario que abordará las enfermedades parasitarias. En este seminario hablaremos sobre 4 tópicos en especial. Para comenzar, hablaremos sobre el prurigo por insectos, continuaremos con la pediculosis, seguidamente por la escabiasis y concluiremos con larva migrans. Bienvenidos. Primeramente abordaremos prurigo por insectos, también conocido como simiasis, prurigo de llegada, estrófulo, prurigo apodémico, urticaria papulosa y líquen urticado. Se define como una dermatosis reaccional a la picadura de insectos que por lo general afecta a niños. Se origina por chinches y con menor frecuencia por otros ectoparásitos. Epidemiológicamente es una dermatosis cosmopolita que predomina en países tropicales durante los meses de calor y en el nivel socioeconómico bajo. Predomina en niños de 1 a 7 años de edad y en varones con una proporción de 3 a 2 con respecto a las hembras. En la etiopatogenia de la simiasis, los insectos más implicados son la chinche, la pulga y otros ectoparásitos como moscos, trombidias, tunga y garrapatas. Las chinches de cama o simicidos son insectos del orden Hemiptera y solo 3 pican a humanos. El Cimex lectularius o chinche común que habita en clima templado, el Cimex hemipterus que habita en clima tropical, Lectosimis boeti que va a predominar en África Occidental y en Sudamérica. Tienen un apareamiento extragenital traumático. Pasan por 3 fases de desarrollo, como logran ver en la imagen, por una ninfa, por huevo y por adulto, y se alimentan cuando el hospedero está en reposo o dormido y permanecen hasta meses sin alimentarse. La saliva de la picadura va a originar una reacción de hipersensibilidad tanto precoz como tardía. Si hablamos de la hipersensibilidad precoz, esta se origina por la inmunoglobulina E y por la histamina, que va a generar un edema vasomotor transitorio de la dermis y se va a manifestar por una roncha. Y si hablamos de la hipersensibilidad tardía, esta es una respuesta celular de tipo 4 y depende de los linfocitos T que producen un infiltrado linfohistocítico resolutivo y se manifiesta entonces por pápulas. En algunos casos pueden existir una combinación de manifestaciones. Primero se forma la roncha y poco tiempo después las pápulas. El cuadro clínico de la simiasis por la especie Cimex tiene lesiones que se asientan en la región lumbar, los glúteos y las caras externas de las extremidades. A menudo estas lesiones son simétricas y vamos a observar ronchas, pápulas, costras hemáticas, escoriaciones y a veces vesículas seropapulosas o ampollas. Las ronchas son transitorias. Ya las demás lesiones se van a disponer en pares o hileras y son muy pruriginosas y la evolución de estas es crónica. Puede ser por brotes y en ocasiones se notan cuando el niño se levanta y rara vez se van a observar en adultos. En el cuadro clínico de la puliasis, por la especie Pulex, las lesiones que veremos son pápulas y petequias y estas estarán dispersas. Tendremos complicaciones por el prurigo por insecto y estas son la dermatitis por contacto y el impétigo. En cuanto al diagnóstico diferencial en esta patología, se debe de poner énfasis en la distinción de otras patologías similares, tales como escabiosis, varicela, dermatitis herpetiforme, líquen plano, pityriasis liquenoide, urticaria o exantemas provocados por virus. Al hablar del tratamiento, podemos dividirlos en base a su vía de administración. Empezaríamos entonces por la vía tópica. Esta consiste en, primero que todo, cremas inertes sobre áreas afectadas. Se puede mencionar la pasta de Lazar o el linimento calcáreo.
Se puede también utilizar soluciones como mentol, fenol o alcanfor. Y en el caso de haber una infección se puede recurrir a antibióticos, sea de la vía tópica o algún antiséptico. Además se puede aplicar por separado o en uso combinado con antibióticos lo que es un glucocorticoide de baja potencia, pero solo si las lesiones son recientes. Ahora, por la vía oral se recomienda la hidroxicina a dosis de 10 a 25 miligramos por día en adultos, o en caso de niños 1 miligramo por kilogramo de peso al día, y o se puede recomendar también otro antihistamínico. Ahora bien, el tratamiento se tiene que llevar a cabo siempre y cuando el diagnóstico sea aceptado por el paciente, ya que por su propia naturaleza es normal que ellos decidan rechazarlo, sea por aspecto de su imagen personal o aspectos sociales o personales. Por otro lado, la eliminación con aerosoles de artrópodos e insectos voladores puede ser una solución del problema. Uno de los insecticidas aerosoles más comunes es la dietiltoluamida, la conocida como EET, que siempre esta se va a encontrar en la mayoría de latas que se observan en la venta libre, supermercados, tiendas, etc. Por lo que la fumigación con estos insecticidas en zonas ocluidas del hogar es muy efectivo, debiéndose repetir la fumigación de 8 días después de la primera. Esto para eliminar las ninfas que recién eclosionan. Ahora bien, en el caso de repelentes tenemos algunos, ¿verdad?, que pueden ser de especial utilidad para la aplicación. Dentro de algunos de estos tenemos lo que es la permectina como repelente de pulgas y como insecticida, la citrosa como uso de repelente biológico, que además tiene la característica de ser aromática, el benzoato de bencilo al 5%, siempre dentro de la vía tópica, y la tiamina, ¿verdad? Está utilizándose en vía oral en dosis de 200 a 600 miligramos por día. A continuación, hablaremos sobre la pediculosis, la cual es un padecimiento que comparte su sinonimia y definición, el cual es causado por insectos del orden Anoplura, donde encontramos dos géneros, el género Pediculus y el género Tyrus. El género Pediculus encontramos dos especies, la especie Pediculus capitis y Pediculus vestimenti, y en cuanto al género Tyrus encontramos a la especie Tyrus pubis, los cuales se localizan en la piel cabelluda, las cejas, las pestañas, el cuerpo o el pubis, y porque se van a caracterizar principalmente por un prurito intenso y persistente. Continuando con la epidemiología de la pediculosis, destaca que es cosmopolita, es decir, que se ha adaptado a la mayoría de los escenarios geográficos del planeta, la cual se va a ver favorecida por la mala higiene, la promiscuidad, las migraciones y la indigencia, y a menudo causan epidemias familiares, que como consecuencia llegan a constituir un problema de salud pública, y durante los últimos años la frecuencia aumentó de manera paralela a la de la escabiasis en muchos países industrializados. Es importante destacar que este padecimiento afecta a todas las razas y ambos sexos. Asimismo, el pedículos humanos, conocido en Brasil como piojo del cuerpo o muquirana brasileña, es frecuente en poblaciones vulnerables, con hábitos de higiene deficientes como personas sin hogar, reclusos y refugiados. El Pediculus humanus es la única de 3 especies de piojos que se relaciona con enfermedades infecciosas potencialmente letales, reconocida como un vector de Rickettsia prowazekii, Bartonella quintana y Borrelia recurrentis. En cuanto al Tyrus pubis, esta se considera una infección de transmisión sexual, donde la incidencia a nivel mundial se ha estimado en un 2% y se transmite por contacto sexual o por fomites como peines o toallas, y predomina en adolescentes y adultos. Siguiendo con la etiopatogenia de la pediculosis, destaca que en humanos se origina por 3 especies de insectos del orden Anoplura: Pediculus humanus capitis, conocido también como piojos de la cabeza, Pediculus humanus corporis, conocido como piojos del cuerpo, y Tyrus pubis, que comúnmente se conoce como ladilla. Estos tienen predilección por ciertas regiones y en consecuencia rara vez las encontraremos en otras. Estos insectos se adhieren a la piel y se alimentan de la sangre que extraen, donde es la saliva que inyectan
la que produce las lesiones dermatológicas de tipo macular o roncha. Las picaduras como tal son indoloras y solo producen sensación de cosquilleo, pero después de la sensibilización sobreviene un prurito intenso. Estos son vectores primarios de las enfermedades causadas por Rickettsia, Borrelia y Bartonella, y en consecuencia ocasionan tifus y fiebres recurrentes y de las trincheras. Importante mencionar aquí que Rickettsia prowazekii es considerado un agente de bioterrorismo categoría B y puede ser transmitida en aerosoles. Estos son insectos aplanados, en sentido dorso-ventral, sin alas, con 3 pares de patas en un aparato modificado para succionar y perforar. Destaca mencionar en su morfología que tienen una boca adaptada para chupar sangre. Continuando con la etiopatogenia de la pediculosis y en cuanto a la morfología y estilos de vida de estos parásitos, es importante destacar que el Pediculus humanus capitis es grisáceo y mide de 3 a 4 milímetros de largo, donde la hembra es de mayor tamaño, como sucede en bastantes especies de la naturaleza. Esta vive un mes y deposita entre 7 a 10 huevos al día en el pelo, es decir que al cabo de un mes podría llegar a depositar hasta 300 huevos, al que se adhieren por medio de una especie de cemento. Es a estos a los que se les conoce comúnmente como liendres. Luego del primer periodo de ninfa, el parásito madura a los 8 días. El desarrollo de 3 etapas de ninfa, es decir, hemimetábolos, se completa en 17 a 25 días. Este es un ectoparásito obligado, es decir, que se alimenta de sangre, y es cuando se alimenta, cuando se produce el prurito, y se alimenta cada 4 horas. Este es móvil, se desplaza a 23 centímetros por minuto. En el pelo se fijan o trepan, pero no van a saltar. Y sobrevive de 6 a 20 horas lejos del humano. Por lo general se encuentran menos de 10 en el adulto, pero pueden haber docenas o centenas de liendres. En cuanto al Tirus pubis, este es más corto. Mide de 0.8 a 1.2 milímetros y presenta en el primer par de patas pinzas semejantes a las del cangrejo, con las que se fija con fuerza al pelo. En las otras patas, pues tiene tenazas. Se encuentra en gran cantidad, pero es más lento, es decir, se desplaza a 10 centímetros por minuto y prefiere temperaturas de 28 a 32 grados Celsius y llega a sobrevivir de 12 hasta 48 horas fuera del humano, es decir, que hay un mayor riesgo de infestarse con este parásito. Y las hembras viven 3 semanas y oviponen de 30 hasta 50 liendres. Y para concluir, en cuanto al Pediculus humanus corporis, este vive en las ropas a cuyos hilos se adhieren los huevecillos. En total, de parásitos que se llegan a encontrar es menor a 10, y la hembra deposita cerca de 30 huevecillos durante su vida. Se observan las costuras. Es importante mencionar aquí que el Pediculus humanus corporis o vestimenti puede transmitir Rickettsia prowazekii, es decir, el tifus epidémico, Bartonella quintana, es decir, la fiebre de las trincheras, y Borrelia recurrentis, fiebre recurrentis. Continuando con el cuadro clínico de la pediculosis, tenemos lo siguiente: pediculosis de la cabeza. Este se localiza en piel cabelluda, principalmente en las regiones occipital y posauricular. Rara vez afecta otros sitios. El paciente experimenta un prurigo intenso y escoriaciones. Se observan liendres y pocos parásitos adultos. En ocasiones las manifestaciones clínicas se deben a infecciones agregadas, como impétigo, linfadenitis regional dolorosa, principalmente en los ganglios occipital y retroauriculares. Así también como en la pediculosis del cuerpo, esta predomina en el tronco y cuello y puede extenderse hacia el abdomen, nalgas y muslos. Se observan pápulas, costras hemáticas y manchas eritematosas o hemorrágicas que dejan pigmentación residual y escoriaciones lineales. El prurigo es intenso y puede haber furoncolosis. Con respecto a la pediculosis del pubis, se localiza principalmente en la región púbica, pero puede extenderse hacia el tronco, muslos, axilas, límite de piel cabelluda, cejas y pestañas, conocida como pediculosis ciliares. Además existe prurigo de intensidad variable, escoriaciones y manchas asintomáticas de color azul de 0.5 a 1 centímetro de diámetro, denominadas manchas cerúleas. Esta localización casi siempre coexiste con otras enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, escabiasis y condilomas,
su presencia en niños puede indicar abuso sexual. El diagnóstico de esta enfermedad se puede confirmar al observar los parásitos con ayuda de una lupa o microscopio. También tenemos la entodermoscopía, que es el uso del dermoscopio para enfermedades parasitarias. Este es muy útil porque permite el diagnóstico e incluso evidenciar la viabilidad de los huevecillos o si ya se encuentran vacíos. Los huevos vivos son una indicación para continuar el tratamiento o modificarlo. Diagnóstico diferencial tenemos los siguientes: blefaritis y dermatitis seborreica, artefactos del pelo por depósito de sustancia, impétigo, psoriasis, dermatitis por contacto, escabiasis, foliculitis, escoriaciones neuróticas, triconodosis, prurito vulvar. El tratamiento de la pediculosis por su mecanismo de acción se divide en pediculicidas y ovicidas. Además, el libro divide el tratamiento para dos diagnósticos, la pediculosis capitis y pediculosis pubis. Para el diagnóstico de las pediculicidas capitis tenemos el tratamiento tópico, que son insecticidas de primera línea. Son las piperitrinas combinadas con botoxido de pipirinol en champú, que son pediculicidas indicados para mayores de 2 años. Son sustancias neurotóxicas que se absorben a través del exoesqueleto del parásito, provocándole parálisis y muerte. El botoxido de pipirinol potencia su efecto neurotóxico. El permetrina al 1% en loción o crema son pediculicidas y no están aprobados por la FDA en menores de 2 años. Es un piritroide sintético similar a las piperitrinas naturales. Dentro de los otros productos, como el mirestato de isopropil y ciclometicona D5 en loción, es un pediculicida indicado en niños mayores de 4 años. Este disuelve el exoesqueleto de los parásitos con la consecuencia de la deshidratación y muerte. Es una opción en pacientes con resistencias a otros pediculicidas. La dimeticona en loción al 4% es un pediculicida y un ovicida. No se utilizan en menores de 2 años y es una silicona de cadena larga de una base volátil como la ciclometicona. El 92% de la solución fluye al sistema respiratorio de los piojos ahogándolos. El alcohol bencílico al 5% en loción es un pediculicida, indicado desde los 6 meses hasta los 60 años. Es un alcohol aromático aprobado por la FDA y Canadá. Dentro de los nuevos tratamientos tenemos Abamatril, loción al 0.74%, es un inhibidor de la metaproteinasa, esencial para la supervivencia del piojo y el desarrollo del huevo. Se encuentra este en estudio dentro de los tratamientos sistémicos que son pediculicidas y estos no están aprobados por la FDA, son la ivermectina, que es un lactato macrocíclico producido por Streptomyces avermitilis. Actúan en el neurotransmisor como agonista GABA y causa parálisis del parásito. Se administra 200 microgramos sobre kilogramos por vía oral. Posterior a una semana se recomienda repetir dosis. Dimetropin sulfametaxol, sustancia de 80 a 400 microgramos vía oral cada 12 horas durante 3 días. El efecto pediculicidad depende del trimetoprim. El prurito se exacerba durante el tratamiento. Para el diagnóstico de pediculicidas pubis tenemos el tratamiento tópico de primera línea, que es la permetrina al 1% en crema y peretrinas con butoxido de pipirinol. El tratamiento de segunda línea tenemos el fenotrin al 0.2%, malatión al 0.5% en loción, y dentro de las otras terapias tenemos la ivermectina tópica y benzoato de bencilo al 25% en loción. Prevención y promoción de salud para la pediculosis, tenemos que la ropa de cama, como sábanas, fundas de almohada,
y ropa de vestir, incluidos sombreros, abrigos, bufandas, peluches, así como peines, cepillos, broches o sujetadores de cabellos utilizados por personas infestadas antes del inicio del tratamiento, debe de lavarse en seco o con agua caliente. Los piojos expuestos a temperaturas mayores de 53.5 grados centígrados durante 5 minutos se mueren. También se pueden aislar en bolsas plásticas selladas durante 2 semanas. Escabiasis. Su sinonimia incluye escabiosis, sarna, roña, rasquiña, acariasis, sarna humana y sarna sarcóptica. Por definición, es una dermatosis que tiende a ser generalizada, con predominio en pliegues y genitales. Se caracteriza por pápulas, costras hemáticas, pequeñas vesículas y túneles. Es transmisible, por lo general dentro de la familia, y causa prurito nocturno. Se origina por Sarcoptes scabiei, variedad hominis, y esta entidad se debe notificar de forma obligatoria. Como datos epidemiológicos, su distribución y prevalencia es mundial, sobre todo en comunidades pobres donde se considera inaceptablemente frecuente. Afecta a ambos sexos y no discrimina edad, raza o clases sociales. Sin embargo, predomina en estratos socioeconómicos bajos y en niños y jóvenes. En pacientes con VIH se observa en un 2 a 4%. Además, se considera endémica en países subdesarrollados, generándose brotes epidémicos cíclicos cada 10 a 15 años. Su transmisión es de persona a persona, mediante fómites, ya que los ácaros son viables durante 2 a 3 días o por contacto sexual, razón por la cual son frecuentes como pequeñas epidemias en lugares de hacinamiento como escuelas, guarderías, reclusorios o residencias de ancianos, en entornos familiares o comunales. En países como México se está observando una tendencia descendente. La mayor parte de los casos en humanos depende del ácaro Sarcoptes scabiei variedad hominis, parásito obligatorio que se multiplica en la piel humana. Tienen 4 pares de patas y espículas en el dorso. Los machos miden 162 a 210 micrómetros y estos mueren después de la fecundación. Las hembras miden 300 a 500 micrómetros. Viven en promedio 4 a 6 semanas en un túnel que excava en la capa córnea paralelo a la superficie cutánea, al final del cual muere, pero antes de eso se encarga de depositar entre 40 a 50 huevos en la trayectoria, que luego pasan por los estados de larva, 8 pares de patas, ninfa y adulto, en 14 días. La transmisión ocurre en estas etapas. Tradicionalmente se señala que por cada persona hay alrededor de 10 a 15 parásitos adultos. Sin embargo, en algunos pacientes se han encontrado entre 20 y 60. La incubación es de 2 a 6 semanas. Aparece una erupción generalizada por un fenómeno de sensibilización que estimula la formación de anticuerpos IgE y en casos de reinfección el prurito se presenta de inmediato. En general, los infiltrados de linfocitos orientan hacia hipersensibilidad tardía y el aumento de IgE hacia la hipersensibilidad inmediata. Esto evita la multiplicación de parásitos, pero no los elimina. Algunas estructuras antigénicas como los huevos y las heces también pueden estimular la activación de los mastocitos. La forma nodular representa una reacción de hipersensibilidad a los antígenos y las lesiones no son contagiosas. En pacientes con infección por VIH, las manifestaciones son atípicas, exageradas o costrosas y dependen del recuento bajo de linfocitos CD4+. En los pacientes de sarna noruega, por un defecto inmunitario del huésped, se encuentran miles de ácaros, así como cifras reducidas de IgA y cifras altas de IgE. Dentro de la clasificación se encuentra escabiasis de lactantes, escabiasis de niños, escabiasis de adultos, escabiasis de personas limpias, escabiasis nodular, sarna noruega, transmitida por animales y escabiasis de ancianos. En el cuadro clínico tenemos que en lactantes y en niños la dermatosis es generalizada.
Las lesiones predominan en la piel cabelluda, la palma de las manos, plantas de los pies y pliegues. En adultos, la dermatosis está limitada por líneas imaginarias que pasan por los hombros y las rodillas y afectan la cara anterior de muñecas, los pliegues interdigitales de las manos, axilas, caras internas de los brazos, antebrazos y muslos, ombligo, pliegue interglúteo, escroto y pene. Y en las mujeres puede observarse también en pliegues submamarios y en pezones. Hay abundantes pápulas y costras hemáticas. Pocas veces se observan lesiones elementales características, como es un túnel de 2 a 3 milímetros, sinuoso, ligeramente pigmentado, con una pequeña vesícula en la parte terminal. El prurito es muy intenso, principalmente es de carácter nocturno. Casi siempre existen otros miembros de la familia afectados y puede haber prurito persistente incluso después del tratamiento adecuado. En ancianos, el prurito es intenso y se presenta poca reacción inflamatoria y puede afectar la piel cabelluda y la cara. En los niños puede haber pústulas y costras melicéricas en los dedos, lo que impide cerrar las manos. Eso se conoce como síndrome del cirujano. En lactantes se puede acompañar de eczema. En el abdomen, las pápulas y costras son tan abundantes que dan un aspecto de cielo estrellado. La variedad nodular ocurre en un 7% y se observan lesiones persistentes que afectan preferentemente el escroto y en ocasiones la ingle y axila. Y la sarna transmitida por animales, las fuentes son mascotas como perros y gatos y afecta el tronco, brazos y abdomen y rara vez los pliegues y genitales. Existen pápulas y vesículas, no se observan túneles y la evolución es muy corta porque en los humanos esta variedad de ácaros no completa el ciclo. Dentro de las clasificaciones tendremos dos que son las principales. Tenemos impétigo secundario y dermatitis por contacto. Y también tendremos otros tipos de complicaciones que son menos frecuentes, como tenemos abscesos, linfangitis, adenitis, eritema tóxico, fiebre reumática, sepsis, glomerulonefritis. Dentro de los datos histopatológicos tenemos que en la epidermis, en la capa córnea y en la granulosa se encuentran túneles con edema intracelular, espongiosis o formaciones de vesículas intraepidérmicas e invasión por neutrófilos y eosinófilos. Se presenta acantosis leves. En cambio, en la dermis papilar, esta muestra edema, vasodilatación e infiltrados perivasculares de linfocitos, histocitos, mastocitos y eosinófilos. En la dermatoscopía se identifica una estructura triangular o en V que corresponde a la parte frontal del parásito. En los datos de laboratorio, ninguno es indispensable para el diagnóstico, el cual se confirma con el dato epidémico familiar. El diagnóstico es definitivo si se descubren ácaros, huevos o heces. Una manera sencilla de buscarlos es colocando una gota de aceite en una hoja de bisturí y raspar una pápula o el extremo de un túnel hasta sangrar ligeramente. Luego se vierte el aceite en un portaobjetos, se le coloca un cubreobjetos y se observa el microscopio. En la sarna costrosa, el raspado de las lesiones con observación de escamas o el material subovial con aceite o hidróxido de potasio mostrará abundantes parásitos. En el diagnóstico diferencial tenemos cineasis, pitiriasis rosada, urticaria, dermatitis medicamentosa, pediculosis, secundarismo sifilítico, dermatitis herpetiforme, líquen plano, histiocytosis, enfermedad de Darrier, prurito o prurito gestacional, pápulas y placas pruriginosas del embarazo, dermatosis lineal por inmunoglobulina A, delirio de parasitosis, linfomas, sarna costrosa, psoriasis, pitiriasis rubra pilar, eczema de manos y líquen simple, síndrome de Batex y paquiénica congénita, dermatitis por contacto al níquel, sarna al níquel en niños. Es necesario excluir fundamentalmente acropustulosis. En el tratamiento, la terapéutica debe ser familiar con lavado diario de la ropa personal y de cama que pueden actuar como fomites. La aplicación de un insecticida en el cuarto y la cama por 2 a 3 días es recomendable pero no indispensable. Con todo el buen tratamiento está disponible el benzoato de bencilo al 20% o el crotamictón al 10% en crema. El método para cualesquiera
cualquiera de estos fármacos es el siguiente. Se frota durante 10 minutos, se deja toda la noche y se elimina el día siguiente mediante baño. Se aplica en todo el cuerpo desde el cuello, en especial en las manos y regiones intertriginosas y bajo las uñas. La aplicación se repite 3 a 5 días. Es necesario evitar el tratamiento excesivo. En lactantes embarazadas o pacientes con trastornos neurológicos da buen resultado la aplicación de un frote escabicida como manteca benzoada, azufre precipitado y benzoato de bencilo que se frota durante 20 minutos del cuello hacia abajo, se deja media hora y luego se lava con agua y jabón. También puede usarse azufre precipitado al 6% en vaselina 3 noches consecutivas con el inconveniente del mal olor y pigmentación de la ropa. También se emplean las piretrinas como permetrina o decametrina al 5% de solución en una sola aplicación en personas de cualquier edad. En niños se utiliza a partir de los 2 meses de edad. Esos productos son neurotóxicos para los parásitos, son categoría B para las embarazadas. Es muy eficaz la ivermectina por vía oral, 200 microgramos por kilogramo, en una sola dosis, 2 tabletas de 6 miligramos en adultos. Casi siempre hay que repetir la dosis a los 7 días. No se recomienda en menores de 2 años de edad, pacientes con daño hepático, embarazadas o en mujeres que amamantan. En general, los tratamientos no deben de repetirse antes de un mes, pues el prurito puede durar este tiempo después de la terapéutica adecuada. Durante los días de tratamiento, al finalizar las aplicaciones, se recomienda aplicar crema fría o linimento oleocalcario. En lesiones nodulares puede ser necesario los glucocorticoides por vía tópica o por vía intralesional. La sarna transmitida por animales cura sola al evitar el contacto con animales de compañía. Larva migrans. Como sinonimia u otras denominaciones, se encuentra eritema reptante y dermatitis verminosa serpiginosa. En primer lugar, abordando su definición, se considera una dermatosis aguda producida por parásitos móviles en la piel, como lo son Ancylostoma caninum y Ancylostoma brasiliense principalmente. Este se adquiere por contacto con heces de perros y gatos presentes en suelos arenosos. Sus lesiones predominan a nivel de espalda y extremidades, sobre todo en las plantas de los pies. Además, estas se caracterizan por trayectos sinuosos eritematosos que son móviles, además de migratorios y pruriginosos. Estas lesiones, en la mayoría de casos, se suelen curar de forma sola. Epidemiología. Aparece en cualquier raza, edad y sexo. El anquilostoma se encuentra más a menudo en suelos arenosos de las zonas tropicales. Tiene una distribución mundial con predominio en África, sudeste de Asia, costas del Mediterráneo, sudeste de Estados Unidos, el Caribe, México, Centroamérica y Sudamérica. No toda la patología se encuentra exclusivamente dada por Ancylostoma caninum y Ancylostoma brasiliense, sino que existen otras especies, como lo son Ancylostoma duodenale, Nectator americanus, por mencionar algunas. También se encuentra otra especie predominante en Japón, la cual se denomina Espiroidea. En la etiopatogenia por larva migrans, estas se originan por varias especies de nemátodos, como lo son Ancylostoma caninum, Ancylostoma brasiliense y Uncinaria stenocephala. El huésped natural y reservorio es el intestino de perros y gatos, los cuales eliminan en sus heces alrededor de 25.000 a 30.000 huevos fecundados por día, que en suelos arenosos y en condiciones favorables, tanto de humedad como de calor, eclosionan en 24 horas en larvas rapitiformes. Sin embargo, esta forma no es infectante. Al cabo de una semana, estas maduran a larvas filariformes, que esta sí es la forma infectante y es la que penetra por la piel de quienes están en contacto con el excremento de estos animales, o sea, aquellas personas que suelen caminar descalzos o personas que van a la playa y más que todo aquellas personas que realizan campamentos o actividades que requieren quedarse a dormir en estos sitios. En esto último, la larva, después de penetrar la piel, cava un túnel en la epidermis y desencadena una reacción inflamatoria. Esto se da por la producción de enzimas proteolíticas o liberación de antígenos de la larva. Se ha observado que penetra por folículos pilosos y glándulas sudoríparas. El periodo de incubación suele variar, ya que puede ser de días, semanas e incluso meses. Si llega al torrente sanguíneo, suscita un exantema pruriginoso o el síndrome de Loeffler.
el cual es una reacción alérgica a sustancias liberadas por destrucción de larvas y se caracteriza por una infiltración pulmonar y eosinófila. La quimiotaxis de eosinófilos parece tener una explicación, ya sea por una reactividad por la inmunoglobulina E, producción quimiotáctica directa, mecanismos dependientes de células T y complejos inmunitarios. Es importante resaltar ciertas diferencias entre Ancylostoma brasiliense y Ancylostoma caninum, puesto que Ancylostoma brasiliense suele estar más relacionado con lesiones cutáneas, en cambio Ancylostoma caninum se encuentra relacionado con casos de enteritis eosinofílica, neumonitis eosinofílica, miositis localizada, foliculitis, lesiones pseudofurunculoides, eritema multiforme y lesiones oftalmológicas como neuroretinitis subaguda unilateral. Cuadro clínico. Esta puede afectar cualquier parte del cuerpo con predominio en plantas de los pies, espalda, nalgas y muslos. Empieza con una pápula a las pocas horas de la penetración y en 4 a 6 días se establecen lesiones que se caracterizan por una o varias trayectorias ligeramente elevadas, móviles y migratorias, sinuosas y eritematosas, de 2 a 4 milímetros de ancho y varios centímetros de largo, con una vesícula en la parte terminal. Avanza varios milímetros o a 1 a 2 centímetros cada día, sobre todo en la noche. En ocasiones puede aparecer de manera simultánea numerosos trayectos en diferentes áreas de la superficie corporal desprotegidas por la ropa. En contacto con el suelo contaminado, la evolución es aguda y muy pruriginosa o dolorosa. Hay escoraciones, costras y en ocasiones infección secundaria por estafilococos aureus y estreptococos, que pueden dar lugar a una glomerulonefritis. El padecimiento es autolimitado y puede durar de 2 a 8 semanas, rara vez puede durar hasta 6 meses. La localización oral es rara y se ha descrito como una estomatitis migratoria parasitaria, un caso que se ha relacionado al edema del nervio óptico y trastornos visuales que han sido reversibles al tratamiento. En la figura 81A y B se puede observar una larva migrans podal y en la C, larva migrans cutánea. También en la imagen 89.2 en la A podemos observar una larva migrans con lesiones diseminadas y en B lesiones diseminadas iniciales. En la dermatoscopía se pueden observar estructuras marrones translúcidas que corresponden al cuerpo de la larva y los vasos rojos puntiformes al surco vacío. En la figura 1 se pueden observar estas estructuras marrones translúcidas divididas en segmentos que siguen trayectos y se relacionan con el cuerpo de la larva. En la figura 2 se observan los puntos rojizos que se relacionan con trayectos vacíos. En los datos histopatológicos hay una epidermis acantósica con focos espingióticos y una formación canalicular epidérmica o dermepidérmica, que en general no rebasa la basal. En la dermis se observan vasodilatación e infiltrados inflamatorios de linfocitos y numerosos eosinófilos. Es excepcional encontrar la larva. En la imagen se puede observar que es rica en eosinófilos, un proceso inflamatorio crónico con hiperplasia epidérmica, fibrosis, hipervascularización y edema en la dermis. En el centro del fragmento se encuentra la presencia de un absceso folicular eosinófilo. En los datos de laboratorio se pueden encontrar eosinofilia y elevación de la inmunoglobulina E. Con microscopía confocal se observa una imagen oscura en panal interrumpido o falta de continuidad en el dibujo normal de la piel que corresponde al túnel y una estructura oval refráctil que corresponde al cuerpo de la larva. Se ha usado tomografía de coherencia óptica. En algunos centros se dispone de ELISA, valoración inmunoabsorbente ligada a enzimas, y en reacción de cadena polimerasa en tiempo real. Los diagnósticos diferenciales de esta enfermedad son otras larvas, la miasis y la gatostomiasis. Para el tratamiento de esta enfermedad se realiza la destrucción de la larva por aplicación de cloruro de etilo o cloroformo, o criocirugía en la parte terminal del túnel, o incluso resección de esta porción. También, como alternativa, se usa ivermectina 200 microgramos, 2 tabletas de 6 miligramos en adultos en dosis única. En adultos también se puede recomendar albendazol 400 miligramos en dosis única, aunque es posible que esta se requiera durante 3 a 7 días. Una alternativa es el tiabendazol, 20 a 50 miligramos kilogramos diarios, divididos en 2 dosis durante 3 o 4 días, 2 ciclos con 7 días de separación. Debe ingerirse con algún alimento con fin de evitar mareos, náuseas, vómito y dolor abdominal. También puede usarse tiabendazol en crema al 2% o loción de 10 a 15% que se frota 2 a 3 veces al día por 5 a 10 días.
También se encuentra el clotrimazol al 10% en loción o crema, que se aplica 2 veces al día durante 5 días. Otra alternativa es la crema de ivermectina al 1%. Tenemos a la larva migrans spicera o gato osteomiasis. El mejor tratamiento es ivermectina 200 microgramos, 2 tabletas de 6 miligramos en adulto en dosis única, aunque casi siempre es necesario repetirla a la semana o dar el doble de la dosis. No se recomienda en menores de 2 años ni en mujeres embarazadas o que amamantan. La etilcarbamazina esatram 5 miligramos kilogramos diarios durante 10 días, por lo que se administran 5 tabletas de 50 miligramos diarios. La praziquantel 30 miligramos kilogramos día durante 7 días y la fenilbutasona 200 miligramos cada 12 horas durante 5 días. Para la tongiasis se trata con albendazol o ivermectina y la medida más apropiada para esta es extracción quirúrgica del parásito. Puede ser necesario el uso de antibióticos si existe infección agregada, como una profilaxis para tétanos. Entre las recomendaciones para evitar este tipo de enfermedades está el uso de la ropa y calzados apropiados, el aceite de coco que es repelente e impide la penetración del parásito y recientemente se recomienda la demiticona por 7 días.